El imperio español, el más grande que el mundo había conocido, estaba en manos de un rey que apenas podía mantenerse en pie. Carlos II, producto de generaciones de matrimonios entre parientes, era considerado por muchos como el hechizado, un monarca tan débil que ni siquiera podía tener herederos. Pero lo más sorprendente no fue su reinado, sino lo que sucedió después. Su testamento, firmado en el último aliento de su vida, desataría una guerra que enfrentaría a las mayores potencias europeas, dividiría España en dos bandos y cambiaría el mapa de Europa para siempre. En 1665, el Imperio Español, el más grande del mundo, quedó en manos de un niño de 4 años, Carlos II, quien sería recordado como el último de los Habsburgo españoles. Su historia es fascinante y contradictoria. Un rey que nadie creía que sobreviviría, terminó gobernando 35 años y alcanzando logros sorprendentes. Los problemas de salud de Carlos II eran graves, producto de generaciones de matrimonios entre parientes en la familia real. Sin embargo, contra todo pronóstico, él y su equipo de gobierno consiguieron hazañas notables. Durante su reinado, España experimentó una de las deflaciones más altas de su historia, lo que significaba que el dinero de la gente valía más. Las arcas públicas, que estaban prácticamente vacías, se recuperaron. Se impulsaron importantes reformas en la agricultura y la industria textil y, para beneficio de todos, se redujeron los impuestos. Pero había un problema crítico: Carlos II no podía tener hijos. En una familia normal esto sería un asunto personal, pero cuando se trata del rey del imperio más poderoso del mundo, se convierte en una crisis de Estado. La sucesión al trono español no era solo una cuestión de familia, era un asunto que mantenía en vilo a todas las potencias europeas. En 1700, Carlos II falleció a los 38 años, pero no sin antes tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Nombró como heredero a Felipe de Anjou, un joven de apenas 16 años, nieto del rey de Francia. Esta elección no fue casual. El imperio español seguía siendo enormemente valioso, con territorios que se extendían desde América hasta Italia y los Países Bajos. Carlos II sabía que su sucesor necesitaría el poder suficiente para mantener unido este vasto territorio. Lo que no pudo prever es que su decisión desataría una guerra que transformaría el mapa de Europa para siempre. Tras la muerte de Carlos II, dos jóvenes príncipes se disputarían el trono de España, y curiosamente, ambos tenían sangre española por parte de sus abuelas. Por un lado estaba Felipe de Anjou, un muchacho de apenas 16 años, nieto del poderoso rey Sol, Luis XIV de Francia. Su derecho al trono venía por parte de su abuela paterna, María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España. Felipe contaba con el respaldo más importante de la época, su abuelo Luis el XIV, el monarca más poderoso de Europa. Apenas 2 semanas después de la muerte de Carlos II, Felipe fue proclamado rey en el majestuoso Palacio de Versalles. El testamento del último Habsburgo lo favorecía, y pronto sería reconocido por las Cortes de Castilla, Aragón y Cataluña. Por el otro lado teníamos a Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Leopoldo del Sacro Imperio Romano Germánico. Su conexión con España también venía por vía materna. Era nieto de Ana María de Austria, hermana de Felipe IV. Al enterarse de la proclamación de Felipe en Versalles, Carlos también reclamó la corona para sí mismo, aunque inicialmente encontró pocos apoyos. Lo curioso es que ambos pretendientes eran segundones en sus respectivas familias, pero competían por heredar el que había sido el imperio más grande del mundo. Carlos sería proclamado rey como Carlos III, con el respaldo del Sacro Imperio, aunque su camino al trono español no sería nada fácil. La situación se complicaría aún más cuando el Parlamento de París ratificó los derechos de Felipe sobre la corona francesa. Esto significaba que, eventualmente, España y Francia podrían quedar unidas bajo una misma corona, creando el reino más poderoso que Europa hubiera visto jamás. Esta posibilidad alteraría por completo el equilibrio de poder europeo y llevaría a las principales potencias a tomar partido en lo que se convertiría en un conflicto internacional. En febrero de 1701, Felipe V llegó a España para tomar posesión de su nuevo reino, y la verdad es que el inicio no pudo ser mejor. En cuestión de meses, consiguió el reconocimiento de prácticamente todo el imperio. Las Cortes de Castilla, Aragón y Cataluña lo aceptaron como rey, y territorios tan importantes como Nápoles, Flandes y Milán también se pusieron de su lado.
Luis el XIV, viendo que todo marchaba sobre ruedas, no perdió el tiempo. Sin gastar apenas fuerzas, mandó sus tropas a tomar el control de puntos estratégicos. Se hizo con el norte de Italia, Amberes y Ostende. Incluso envió su flota a Cádiz, con la vista puesta en las riquezas de los virreinatos americanos. El rey Sol estaba que no cabía en sí de gozo. Pero la cosa se complicó cuando el Parlamento de París ratificó los derechos de Felipe sobre la corona francesa. De repente, la posibilidad de que Francia y España se unieran bajo un mismo rey activó todas las alarmas en Europa. La reacción no se hizo esperar. Inglaterra, Países Bajos y Austria formaron una alianza contra los Borbones, a la que luego se unieron Portugal y Saboya en 1703. Del otro lado, Francia contaba con el apoyo de Baviera, Colonia y Mantua. Lo que había empezado como una disputa por el trono español se convirtió en un conflicto internacional que dividiría Europa. Y así, en mayo de 1702, empezó oficialmente una guerra que cambiaría para siempre el mapa de Europa. Una guerra que no solo se lucharía en España, sino en tres grandes frentes: las campañas del norte entre Alemania y los Países Bajos, las batallas en Italia y, por supuesto, la lucha en la península ibérica, que acabaría convirtiéndose en una verdadera guerra civil. La guerra se extendió como pólvora por Europa. En el frente norte, los austracistas lograron una victoria decisiva en la batalla de Blenheim, frustrando los planes franceses y dejando a Luis XIV sin su principal aliado en Europa central. En Italia, los Borbones sufrieron duros reveses, perdiendo el control de Turín y otras plazas estratégicas. Pero fue en la península donde la guerra tomó un cariz más dramático. En 1704, los ingleses asestaron un golpe maestro al tomar Gibraltar, un punto estratégico que les permitiría controlar el paso de buques en el Mediterráneo. Los intentos borbónicos por recuperarla en la batalla de Málaga resultaron inútiles. Los partidarios de Carlos comenzaron a ganar terreno en el este de España. Un grupo de nobles catalanes, los Vigatán, firmaron el Pacto de Génova con Inglaterra para apoyar la causa austracista. Tras un largo asedio, Carlos logró desembarcar en Barcelona, donde fue proclamado rey. La guerra dio un giro inesperado cuando en 1706 logró entrar en Madrid, aunque la frialdad de los madrileños lo obligó a retirarse a Valencia. Felipe V contraatacó con fuerza. Puso al frente de su ejército a James Fitzjames, quien logró una importante victoria en Almansa. Sin embargo, mientras los Borbones ganaban en tierra, perdían en el mar ante la superioridad naval anglo-holandesa. En 1708, España perdió Cerdeña y Menorca. Cuando todo parecía encaminarse hacia un equilibrio de fuerzas, en 1711 ocurrió algo que nadie esperaba. José I, emperador del Sacro Imperio y hermano mayor de Carlos, murió de viruela sin dejar herederos. De repente, Carlos se convertía en emperador y si ganaba la guerra de sucesión, España y el Sacro Imperio volverían a estar unidos. Las potencias europeas, que habían entrado en guerra precisamente para evitar la concentración de poder, se encontraron ante una encrucijada que cambiaría el rumbo del conflicto. Con Carlos convertido en emperador, la reina de Inglaterra y Luis el XIV iniciaron negociaciones secretas de paz en Versalles. Las condiciones acordadas en los tratados de Utrecht resultaron sorprendentemente duras para España. Inglaterra se quedó con Menorca y Gibraltar, además de obtener nuevos derechos comerciales en las Indias españolas. Pero eso no fue todo. Los tratados de Rastatt y Baden terminaron de rediseñar el mapa europeo. Austria se quedó con Flandes, Nápoles, Cerdeña y el Milanesado, mientras que el duque de Saboya obtuvo Sicilia. Felipe V, para mantener el trono español, tuvo que renunciar a sus derechos sobre la corona francesa, a pesar de ser el primero en la línea de sucesión tras la muerte del Delfín. Sin embargo, quedaba un último foco de resistencia: Barcelona. Los catalanes, temerosos de perder su histórica autonomía, se negaron a aceptar la autoridad de los Borbones, incluso cuando ya no contaban con apoyo internacional. Felipe V ordenó el asedio de la ciudad condal, que se prolongó desde junio de 1713 hasta septiembre de 1714. El 11 de septiembre de 1714, tras un largo y duro asedio, Barcelona finalmente cayó. La rendición de la ciudad marcó el fin definitivo de la guerra en la península. Un año después, en julio de 1715, Mallorca también se rendía, y con ella caía el último bastión de la España de los Habsburgo.
Este final no solo significó un cambio de dinastía, representó el fin de un sistema que había funcionado desde la época de los reyes católicos. El antiguo modelo de fueros, instituciones y privilegios unidos bajo una misma corona llegaba a su fin, dando paso a una nueva era en la historia de España. Esta guerra marcó el inicio de una nueva era. España, aunque mantuvo su imperio americano, perdió sus territorios europeos y su posición como potencia dominante. Felipe V reorganizó el país al estilo francés mediante los decretos de nueva planta, centralizando el poder y acabando con siglos de autonomías regionales. La gran ganadora fue Gran Bretaña, que se consolidó como la principal potencia marítima de Europa sin haber gastado demasiados recursos. No solo se quedó con Gibraltar y Menorca, sino que también obtuvo ventajas comerciales en las colonias españolas. Las consecuencias de esta guerra se extenderían mucho más allá de su tiempo. El mayor control sobre las colonias americanas, impulsado por las reformas borbónicas, sembraría las semillas del descontento que, un siglo después, llevaría a los movimientos independentistas. El testamento de Carlos II, que buscaba mantener unido el imperio, irónicamente acabó provocando su fragmentación y el fin de una era.